Bueno, comenzamos si quieren. Arrancamos entonces este miércoles de hoy, este encuentro, un nuevo encuentro en el curso anual de urgencias pediátricas, ya casi llegando hacia el final. Y hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor Darío Rodrigo Uriz, que es neonatólogo de nuestro servicio de neonatología del Hospital Provincial Neuquén, y que en este caso lo citamos junto con el resto del servicio para próximos encuentros para hablar acerca de la reanimación cardiopulmonar en neonatos, sobre todo cuando estamos fuera de la sala de partos, ¿no? Así que bueno, bienvenido Darío, muy agradecida por que estés presente hoy y por el trabajo tomado para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, como les contó Belén, con algunos seguramente nos conocemos porque ya tenemos un par de años en el sistema. Para los que no me conocen, yo soy Darío Rodríguez, soy médico neonatólogo de acá del Hospital Neuquén y soy instructor del curso de RCP neonatal de la Sociedad Argentina de Pediatría. Así que bueno, la idea era hoy que pudiéramos repasar un poquito sobre las características diferentes que tiene la reanimación del recién nacido fuera de la sala de partos respecto a los chicos de otras edades, ¿no es cierto? Así que bueno, les voy a compartir. Avísenme si hay algún inconveniente o no lo ven. A ver, ahí están viendo. Sí, se ve perfecto, Darío. Bueno, perfecto. Bueno, en realidad lo que extraje, lo extraje del curso de reanimación cardiopulmonar de la Sociedad Argentina de Pediatría, que ustedes saben que este año tuvo una actualización, es la última actualización a nivel mundial, ¿sí? Respecto a las generalidades, ustedes acuérdense que los recién nacidos, muchas veces hay un montón de factores de riesgo que nos dicen que ese bebé puede llegar a tener algún inconveniente, ¿no? Sobre todo la prematurez, el bajo peso al nacer, un bebé que haya nacido menor de 2.500 gramos, el medio socioeconómico. Bueno, hay un montón de factores que hacen que algunos bebés tengan mucho mayor riesgo de necesitar RCP que otros bebés, digamos, ¿no? Entonces siempre en las salas de atención de guardias de urgencias tenemos que tener el equipamiento y el personal necesario para reanimar recién nacidos, porque es probable que algún recién nacido necesite reanimación en sala de partos. Más viendo que cuando ustedes ven las estadísticas que se publican a nivel nacional, el mayor riesgo, digamos, de necesitar RCP se da en el periodo neonatal, digamos, dentro de todo lo que es el primer año de vida, el mayor riesgo se da dentro del periodo neonatal, ¿cierto? Y dentro del periodo neonatal se da dentro de la primera semana de vida, y dentro de la primera semana de vida se da el primer día de vida, pero bueno, uno tiene que tener en cuenta que dentro del primer mes es el momento de mayor riesgo de un bebé, ¿no es cierto? Y bueno, y acuérdense que nosotros siempre en RCP neonatal, estemos donde estemos en la unidad de urgencias, o estemos en la sala de internación, o estemos en un centro de salud, o donde estemos, vamos a tener que seguir el diagrama de flujo que para todos es igual. ¿Sí? Bueno, la recomendación siempre es que el material esté todo preparado y que sea controlado, perdónenme que por ahí hay errores de ortografía, porque lo hice medio rápido y algunas cosas se me pasaron, que estén controlados rutinariamente, porque es muy importante esto, porque muchas veces nos pasa de que armamos la bolsa, armamos el ambú, armamos las ampollas de adrenalina, las jeringas, qué sé yo, y después vamos necesitando y sacamos una ampollita, sacamos una jeringuita, sacamos esto, y cuando en el momento que necesitamos la reanimación, el equipo está con cosas que faltan y tenemos que andar corriendo, buscando y qué sé yo. Entonces, siempre la recomendación es que haya alguien que rutinariamente, una vez al día, una vez cada 2 días, eso lo definirá cada equipo, pero que alguien sea el encargado de controlar que eso esté en condiciones, ¿sí? Bueno, obviamente la reanimación debe hacerse en un ambiente cálido, bien iluminado, donde no haya corrientes de aire y sobre una superficie
blanda dentro de lo posible, ¿no? Con una fuente de calor radiante, porque los recién nacidos tienen la característica de perder calor de manera muy rápida, y está demostrado que un recién nacido asfíctico pierde calor mucho más rápido que un recién nacido que no está asfíctico. Entonces, a ese bebé que está asfíctico, yo le saco la ropa para reanimarlo y rápidamente va a entrar en hipotermia. Y si entra en hipotermia, va a ser mucho más difícil que el bebé logre los objetivos que nosotros estamos buscando con la RCP. Entonces hay que tratar por todos los medios de que el bebé no se nos enfríe, ¿sí? Y todo el material debe estar fácilmente accesible, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que hablábamos recién, o sea, de nada me sirve tener un equipo hermoso de RCP si lo tengo guardado con un candado y el candado, la llave la tiene la jefa de enfermeras, no me sirve, porque si no está la jefa, no va a funcionar. Entonces, siempre acuérdense ustedes que es re importante, nosotros nos manejamos mucho con checklists, que es la mejor manera que nosotros tenemos de controlar que no nos falte nada, digamos. En todo, lo ideal es hacer un checklist, tener una lista y controlar con la lista que no nos falte nada, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta todos los elementos que me mantengan la temperatura corporal, que estén en condiciones, todos los elementos que yo voy a utilizar para la vía aérea del bebé, todos los elementos que voy a utilizar para la ventilación, para la oxigenación y el manejo de la frecuencia cardíaca, todos los elementos que voy a necesitar si fuera necesario la intubación y todo lo que voy a necesitar si fuera necesario medicación. Acá este es como un ejemplo, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, para la vía aérea voy a estar peritas de goma, sondas de aspiración, un aspirador de pared con un manómetro de presión, un estetoscopio, y entonces yo lo que voy haciendo es voy chequeando, tengo la perita de goma, sí, tac, tengo la sonda, sí, tac. Y yo ya sé que este checklist lo arma cada uno, cada equipo, y esto me sirve a mí para tener un control de que no me falta nada de lo que yo voy a necesitar, digamos, ¿no? Esto es un ejemplo. Bueno, acuérdense de los recursos que vamos a necesitar para reanimar recién nacidos. Como cosa muy importante, digamos, es el saturómetro, siempre va a estar, en toda reanimación tenemos que tener el saturómetro, en toda reanimación tenemos que tener un monitor que nos permita leer el electrocardiograma, un cardiotacógrafo. En toda reanimación, lo ideal ante un recién nacido es tener la posibilidad de contar con un mezclador de oxígeno, ¿no es cierto? Este es un sistema en el cual al mezclador yo lo conecto a la pared, a la fuente de gases, de oxígeno y de aire, y esto me va a permitir a mí que yo pueda elegir la FIO2 que el paciente necesita, ¿no es cierto?, de 21 a 100. Y esto es un flumíter que me va a permitir a mí dar un flujo de gases. Acá voy a tener conectado a este tubito, voy a tener conectado el ambú, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a poder dar a esto un flujo de gases, que por lo general es entre 5 y 10 litros para un recién nacido, pero la concentración de oxígeno va a ser manejada desde acá, ¿no es cierto? Si yo no tengo esto, podría recurrir a un sistema casero, que es un sistema ENI, donde pongo 2 flumíter, y yo puedo llegar a mezclar gases para no darle 100% de oxígeno a los recién nacidos, porque ustedes saben que el oxígeno es tremendamente tóxico para los recién nacidos, básicamente porque no tienen todavía la madurez suficiente para luchar contra las especies reactivas de oxígeno. O sea, el exceso de oxígeno en la célula lo que hace es tratar de formar lo que nosotros llamamos radicales libres de oxígeno o especies reactivas de oxígeno, que lo que hacen es producir 2 tipos de daño a nivel celular. El primero es la muerte celular inmediata, porque actúan a nivel de la membrana celular y producen una lesión de los lípidos de la membrana se despolariza y la célula muere inmediatamente, digamos. Ese es un proceso de necrosis celular. Y después hay un proceso de apoptosis celular,
que también la producen los radicales libres de oxígeno, que son estas moléculas viajan hasta el núcleo de la célula y expresan los genes de la apoptosis, o sea, los genes de la muerte celular programada. ¿Sí? O sea, llegan al núcleo y le informan a la célula que llegó su tiempo de morir, aunque la célula todavía no tiene tiempo de morir. Entonces la célula que hace desencadena una serie de eventos que van a llevar a la larga a la muerte celular prematura. ¿Sí? Eso se llama apoptosis celular. Todo eso hace el exceso de oxígeno dentro de la célula. ¿Cómo nos defendemos los humanos de ese exceso de oxígeno? Con los famosos mecanismos antioxidantes que le llamamos, ¿no es cierto? Hay antioxidantes que son biológicos, por decirlo de alguna manera, y antioxidantes que son los naturales, digamos. ¿Se acuerdan? La vitamina C, por ejemplo, se dice que es un antioxidante. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuáles son los antioxidantes más importantes que nosotros los humanos tenemos? Las enzimas que están dentro de la célula, impidiendo que las moléculas libres de oxígeno que le estamos dando en exceso a un paciente se junten y formen estos radicales libres. ¿Sí? La enzima más importante que nosotros tenemos se llama superóxido dismutasa, hay otras, pero esa es la más importante, ¿no es cierto? Entonces, cuando las moléculas de oxígeno que están en exceso en la célula se unen, esta enzima lo que hace es la separa todo el tiempo y no deja que se unan. Ese mecanismo está totalmente inmaduro en los recién nacidos. Se dice que un recién nacido sano de término tiene aproximadamente, los primeros días de vida, aproximadamente un 1% de actividad de esa enzima que respecto del adulto. Por lo tanto, el recién nacido se unen las moléculas de oxígeno que le estamos dando en exceso y no tiene ninguna posibilidad de defenderse, y esa célula va a estar condenada a la muerte, ya sea inmediata o programada más adelante, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante el control del oxígeno durante la RCP en los recién nacidos, ¿sí? Bueno, otro elemento que es muy importante, con el cual es re importante contar en la sala de urgencias, es con la máscara laríngea, ¿sí? Porque la máscara laríngea es un elemento muy sencillo de utilizar, muy noble y muy fácil de usar. Tiene un único inconveniente, y es que no se puede utilizar en bebés muy pequeños, porque la número 1, que es la más pequeña que tenemos nosotros en Argentina, se utiliza para bebés de más de 2 kilos, 2 kilos y algo. Entonces, si nos llega a la guardia un bebé un poco más chiquitito, puede que no le entre la máscara laríngea por el tamaño, digamos, ¿no? Pero si le entra la máscara laríngea, es un gran elemento de... Bueno, la mayoría de ustedes lo conocen, es el algoritmo de flujo. Para nosotros, para recién nacidos, el algoritmo de flujo sigue siendo A, B, C, D. O sea, no cambia como cambia en las otras edades de la vida. O sea, lo primero es despejar la vía aérea. Lo segundo es ventilación. Lo tercero es circulación, o sea, masaje cardíaco con presiones torácicas, como se llama ahora. Y lo último es utilización de drogas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar la vía aérea. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a despejar a la vía aérea? Colocando al paciente en posición de olfateo, ¿sí? Que es una posición intermedia entre la flexión y la hiperextensión. ¿Sí? Si es necesario, lo podemos estimular un poquito, porque muchos pacientes solamente con estímulos pueden responder, digamos, a maniobras de reanimación, ¿sí? Si el paciente no responde a esto, tenemos que pensar en que hay que ventilarlo. Para eso vamos a utilizar ventilación con presión positiva, ¿sí? Lo más común que nosotros tenemos en la sala de urgencias es la bolsa autoinflable, ¿sí? Que es la ideal, digamos. Pero podríamos utilizar otros dispositivos. Si estamos familiarizados con una bolsa inflada por flujo o con lo que sea, podemos utilizar otro dispositivo. Pero la bolsa autoinflable es la recomendada, digamos. Si a pesar de que le despejamos la vía aérea, lo estamos ventilando adecuadamente, el paciente no responde, tendríamos que pensar en compresiones torácicas, ¿sí? Masaje cardíaco o compresiones torácicas. ¿Sí? Si a pesar de que le estoy despejando la vía aérea, ventilando, masajeando, no responde, debería pensar en la administración de drogas,
que para nosotros la droga fundamental es la adrenalina y los expansores de volumen, ¿sí? Bueno, otra vez lo mismo, no se olviden de buscar la manera de que el bebé, si no tienen una fuente de calor radiante, taparlo lo más que se pueda o descubrirlo lo menos que se pueda, tratar de acercarle calor, de buscar de prender algo, de lo que sea, para tratar de que el bebé no se nos enfríe, porque si se nos enfría, se nos complica la reanimación. Colocar al bebé en posición de olfateo, y es muy importante que solo si es necesario despejar la vía aérea, porque muchas veces el bebé no tiene nada en la vía aérea y nosotros perdemos tiempo tratando de despejarla, digamos. No es obligatorio despejar la vía aérea, ¿sí? Y se lo puede estimular con unos suaves masajes en la espalda para ver si el bebé está en un periodo de apnea suave, digamos, y puede llegar a reaccionar solamente a esas medidas. Acuérdense ustedes que la principal, digamos, hay un montón de causas, pero la principal causa por la cual un bebé puede colapsar es porque puede tener una obstrucción mecánica de la vía aérea, ¿no es cierto? Y muchas veces causas primarias llevan a esa otra causa, digamos, ¿no es cierto? Que es el colapso de la vía aérea. ¿Por qué? Porque el bebé no tiene todavía la estructura cartilaginosa que tenemos los adultos. Entonces, rápidamente la vía aérea colapsa, y si no despejamos la vía aérea, no la abrimos de manera adecuada, nada de lo que hagamos, absolutamente nada de lo que hagamos, va a ser suficiente. Y muchas veces, solo con despejar la vía aérea, hace que al paciente le ingrese aire a los pulmones y el paciente restablezca una respiración adecuada solamente con esa maniobra, digamos, ¿sí? No sé si ustedes saben que nosotros tenemos el curso de RCP para padres, le damos a todos los bebés que van a egresar de nuestra unidad, y hemos tenido muchos pacientes a lo largo de estos años que han tenido colapso en su casa y que han sido reanimados por su familia, por su mamá, por su abuela, por su papá, y han llegado al hospital en el estado post-reanimación, y la mayoría de estos pacientes relatan que con posicionarle la cabeza y darle los 2 soplidos iniciales fue suficiente para que el bebé comenzara a respirar. O sea que es muy importante despejar la vía aérea, digamos, ¿no? Entonces, no aspiren de rutina. Si yo lo aspiro, puedo correr el riesgo de que desencadene un reflejo vagal o que empeore un reflejo vagal, y entonces el bebé que estaba en una bradicardia sostenida lo llevemos a una bradicardia profunda y sea mucho más difícil de reanimar. Entonces, solamente lo voy a aspirar si veo que tiene una obstrucción que amerite aspiración, ¿no es cierto? Siempre primero la boca y después la nariz, acuérdense, y acuérdense que la presión, una sonda grande, 12 o 14 French, no utilicen, que es un error muy común, muy habitual, utilizar una sonda de aspiración fina, 8 French, 6 French, 8 French. No, tiene que ser una sonda gruesa, porque si no se nos obstruye, empiezan los problemas. Y la presión negativa no tiene que ser superior a 100. Eso también es muy importante, porque muchas veces abrimos la aspiración al máximo y lo aspiramos al paciente con 200, 300 milímetros de mercurio, y eso produce un daño terrible a la mucosa de la vía aérea, ¿no? ¿Qué vamos a observar cuando cuando el paciente ingresa y nosotros lo primero que hacemos es despejar la vía aérea, ¿no es cierto? El paciente llega, lo observamos, no respira, lo primero que hacemos es colocarlo en la posición, aspirar si es necesario, despejar la vía aérea y observar. ¿Qué vamos a observar? Si el bebé respira, obviamente, lo primero, ¿no es cierto? Y a continuación, rápido, hay que tratar de colocarle un monitor de 3 derivaciones, con 3 derivaciones es suficiente, le colocamos un monitor de 3 derivaciones para observar la frecuencia cardíaca, ¿sí?
que el número que yo tengo que tener en mente es 100. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, aunque el paciente esté respirando, igual debería iniciar ventilación con presión positiva. Obviamente, si el paciente no respira, voy a iniciar la ventilación con presión positiva, ¿cierto? Acuérdense ustedes, esto es muy importante, por eso lo hacemos tan vehementemente, que la acción más importante y efectiva es la reanimación, es la ventilación pulmonar, y que la acción, esta acción me va a llevar a un aumento inmediato de la frecuencia cardíaca. O sea que si yo lo ventilo perfectamente al paciente, el paciente va a recuperar su frecuencia cardíaca muy rápido, digamos. Son contadas las excepciones en las cuales yo estoy ventilando adecuadamente al paciente y el paciente no mejora la frecuencia cardíaca. Serían los raros casos de alguna lesión cardíaca, o sea, o una arritmia, o una cardiopatía, o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero si no, el paciente responde con mejoría de la frecuencia cardíaca de manera inmediata. Entonces, si yo veo que voy a necesitar ventilación con presión positiva, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle el monitor con 3 derivaciones para evaluar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Tengo que tratar de auscultarlo o mirarlo, a ver si el bebé respira, y rápido colocarle un oxímetro de pulso. Si es un bebé de poquitos días de vida, de 2, 3 días, 4, 5, un bebé que tiene menos de una semana de vida, lo ideal es colocar el saturómetro en la mano derecha, porque acuérdense ustedes que hay un porcentaje de pacientes que tienen el ductus permeable hasta 7 días de vida. Y también tengan en cuenta de que la hipoxia, que los pacientes, el recién nacido tiene un cierre estructural del ductus después de la primera semana, que la primera semana de vida tiene un cierre funcional del ductus, ¿cierto? O sea, hay una constricción del ductus, pero el ductus permanece igual con posibilidades de vasodilatarse. ¿Cuál es el principal estímulo para la vasodilatación ductal en ese momento? La hipoxia. Entonces, si yo tengo un paciente en hipoxia, puede ser que reabra el ductus. Si reabre el ductus, puede ser que los valores de saturación en el territorio postductal no sea el correcto, digamos. Entonces, lo ideal es que yo mida en el territorio preductal, que vendría a ser el brazo derecho, ¿sí? Eso me va a permitir a mí tener una clara certeza de cuál es la saturación cerebral, ¿no es cierto?, que tiene el paciente. Obviamente, acuérdense ustedes que la apreciación clínica del color no es confiable en recién nacidos. Esto ya hay un montón de trabajos publicados en los cuales lo que se hacía era colocar a los pacientes un monitor que los médicos no lo veían, y se les iba pidiendo a los médicos que dijeran en qué momento, cuando nacían pacientes graves, en qué momento ellos lo veían cianótico, cómo lo veían, si lo veían cianótico, si lo veían rosado, y lo que vieron era que había médicos que veían rosado al paciente y el paciente estaba con saturación bajísima, y había médicos que veían cianótico al paciente y el paciente estaba con saturación adecuada. Por lo tanto, a partir de esos trabajos publicados, ya se llegó a la conclusión de que la apreciación clínica no es confiable y que yo siempre debo recurrir a un monitor de saturación para definir si ese paciente tiene hipoxia o no la tiene, ¿sí? ¿Qué pasa si si el paciente tiene frecuencia cardíaca adecuada, tiene respiración adecuada, pero le pongo el saturómetro y no logra saturar adecuadamente, ¿sí? No logra saturar más del 95%, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que evaluar la necesidad de colocar oxígeno suplementario de acuerdo a la saturación, ¿cierto? Si fuera un prematuro, supónganse que ustedes ven en la guardia que cae un bebé de 36 semanas y media,
bueno, se podría considerar la posibilidad de CPAP en un prematuro, pero en un recién nacido a término, no, directamente le colocamos oxígeno de cualquier manera, oxígeno libre, puede ser con esta mascarita, puede ser con la mascarita que tiene el ambú conectada, puede ser con la mano, puede ser de diferentes maneras, puede ser una bigotera, no hay ningún problema, pero ese bebé tiene una saturación baja, pero está respirando y tiene buena frecuencia cardíaca. Así que a ese bebé lo que vamos a poner es rápidamente oxígeno, porque ustedes sepan que la principal causa de colapso, la principal causa de apnea en un recién nacido es la hipoxia. Entonces, si yo lo dejo a ese bebé que está hipóxico, lo más probable es que termine en una apnea más tarde, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a usar el oxímetro de pulso? Básicamente siempre que entra un bebé a la guardia, ¿no es cierto? Cuando se anticipe la necesidad de una reanimación, cuando voy a utilizar ventilación, cuando el bebé está cianótico o cuando voy a administrar oxígeno. Bueno, esto ustedes ya lo saben, que hay que conectarlo antes. Bueno, esto es lo que yo les decía hoy, ¿no es cierto? Está claramente evidente ya de que la oxigenación insuficiente o la oxigenación excesiva es perjudicial para el recién nacido. Por lo tanto, no podemos tener a un paciente en hipoxia y no podemos tener a un paciente en hiperoxia, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces, y ustedes lo han vivido tanto como yo, muchas veces podemos tener a un paciente en hipoxia grave y hacer todo lo humanamente posible para sacarlo de esa situación, y el paciente no sale de esa situación, ¿no es cierto? O sea, tiene una neumonía necrotizante y no hay manera de ventilarlo por más que hagamos lo que hagamos, digamos, y el paciente permanece hipóxico a pesar nuestro y a pesar de todo lo que nosotros hacemos para solucionar ese problema, ¿no? Ahora, un paciente hiperóxico, hay un solo motivo por el cual yo voy a tener a un paciente hiperóxico, porque yo le estoy dando oxígeno de más. O sea, el único responsable del daño por hiperoxia somos nosotros. El daño por hipoxia no somos necesariamente nosotros los responsables, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Si el daño por hiperoxia únicamente es iatrogénico. Bueno, acuérdense esto, que los daños que ya les conté, los daños que produce el oxígeno en recién nacido, ¿no es cierto? Como muy importante, no recomendamos la utilización de la bolsa sin reservorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la concentración de oxígeno que da la bolsa autoinflable sin reservorio no es confiable. Entonces, lo recomendable es tener la posibilidad de un mezclador de oxígeno. Ahora, si yo no tengo un mezclador de oxígeno, supónganse, yo no tengo un mezclador de oxígeno, entonces conecto la bolsa directamente al flujímetro de oxígeno, o sea que o le doy 21 o le doy 100, porque no tengo otra opción, y el paciente empieza a sobresaturar, ¿qué puedo hacer? Y sacarle el reservorio, o sea, no se recomienda, pero si no tengo otra, entre ventilarlo con una FiO2 del 100% y ventilarlo con una FiO2 menor al 100%, que yo no voy a saber cuál es la FiO2 con la que lo estoy ventilando, pero seguro que lo estoy ventilando con menos de 100 y prefiero ventilarlo con menos de 100, ¿me entienden? Si yo puedo controlar la FiO2, genial, pero si no la puedo controlar, le voy a dar la menos que yo pueda. Entonces, en ese caso, sí estaría indicado retirar el reservorio, ¿me entienden? Eso nos puede pasar, por ejemplo, nos puede pasar en la guardia, nos puede pasar en un traslado, por ejemplo, que solamente tengo un tubo de oxígeno. Y bueno, conecto el ambú ahí y le saco el reservorio. Y lo voy a ventilar con menos FiO2. ¿Con cuánto? ¿Con 40, con 50, con 60, con 70? Quizá vaya a ser variable, no sé, pero no lo voy a saturar no lo voy a ventilar con 100, ¿me entienden? Bueno, lo que sí todavía no hay evidencia suficiente, pero el consenso de expertos dice es que si yo voy a masajear al paciente, le tengo que poner FiO2 al 100%, ¿sí? Entonces, yo le puedo estar dando
la FIO2 variable, la FIO2 controlada, etc. Pero si yo lo tengo que masajear, tengo que darle FIO2 al 100%. De eso no hay duda por ahora, ¿sí? Hasta ahora no hay ningún trabajo que demuestre lo contrario, digamos. Por lo tanto, sigue siendo esta la indicación de FIO2 al 100%. ¿Cuándo le voy a dar FIO2 al 100% a un paciente? Cuando no logre el objetivo de saturación, que en este caso un recién nacido que viene a la guardia va a ser más del 95%, o cuando lo tengo que masajear. ¿Sí? Esto es lo mismo. Insiste mucho con esto el curso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca es el indicador más sensible, ¿sí? Acuérdense ustedes que lo ideal para evaluar frecuencia cardíaca es el monitor. Si yo no tengo el monitor, ¿qué sigue siendo como mejor? La auscultación del tórax, ¿sí? Para la frecuencia cardíaca. Y la palpación de los pulsos es lo menos fiable en recién nacidos, ¿sí? Se ha demostrado que tardamos para tener una apreciación más o menos adecuada de la frecuencia cardíaca por auscultación, se tarda más o menos 15 a 17 segundos. Y para tener un control más o menos fiable de la frecuencia cardíaca por la palpación de los pulsos, por encima de 20 segundos tardamos en tener ese dato, ¿sí? Entonces, lo primero es un monitor. Si no tengo un monitor, la auscultación. Si no tengo la auscultación, bueno, la palpación de pulsos, ¿sí? No se fíen, para el control de la frecuencia cardíaca, muy importante, no se fíen del oxímetro de pulso, porque como su nombre lo dice, el oxímetro de pulso me va a medir el pulso, pero puede ocurrir que el paciente no tenga pulso, por ejemplo, que tenga una hipovolemia severa y que el pulso no sea suficiente, y que entonces el paciente tenga frecuencia cardíaca más o menos adecuada, incluso puede llegar a tener un ritmo más o menos adecuado, y no tener pulso o tener un pulso tan débil que el saturómetro no lo detecta. Entonces el saturómetro me está marcando asistolia y el paciente no está en asistolia, digamos. El paciente por ahí lo que no tiene es pulso. Entonces lo ideal es no confiarse de la frecuencia cardíaca que me lee el oxímetro de pulso. Bueno, esto vuelve a insistir en lo mismo. Bueno, si lo tengo que ventilar, ¿con qué presión lo voy a ventilar? Más o menos 20 a 25, ¿sí? Lo ideal es que la bolsa autoinflable cuente con un manómetro de presión, que yo pueda estar viendo qué presión necesito para el bebé, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir que no tengan ustedes un medidor de presión, entonces en ese caso la recomendación es observar el tórax del bebé y que el tórax se eleve suavemente, ¿sí? No quiero que el bebé hiperexpanda, quiero que el bebé eleve el tórax suavemente, ¿sí? Y ahí voy a ir ajustando la presión de acuerdo a los movimientos del tórax, ¿sí? Bueno, acá este es lo que yo les decía, este es un manómetro de presión, esta es la bolsa autoinflable, ¿sí? Y lo ideal es tener un manómetro de presión, que puede ser un relojito, o algunas veces es como una agujita que sube y baja acá. Hay distintos dispositivos, digamos, pero lo ideal es tener algún dispositivo conectado que me permita a mí controlar la presión. Tenemos tendencia los adultos a ventilar con mayor presión a los recién nacidos que la que los recién nacidos necesitan, ¿no? Bueno, este es el reanimador con pieza en T, que no lo vamos a ver. La mejor manera de saber que lo estoy ventilando bien es porque aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo empiezo a ventilar y no veo que el bebé mejore? Bueno, la sigla es la misma que utilizamos para el PALS, la misma que utilizamos para todos los demás, Mr. SOP, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es que tiene un problema
con la máscara o con la vía aérea, ¿sí? Cualquiera de estas dos cosas. O es la máscara que no está coaptando bien, o es la vía aérea que se colapsó de nuevo, se desacomodó, etc. Y después pensar en las demás opciones, digamos. Pero siempre piensen, estas dos se llevan el 99% de las causas. Cuando yo lo voy a intubar al bebé, cuando yo lo estoy ventilando y veo que no lo puedo ventilar, ¿sí? Cuando tengo que hacer compresiones torácicas y tengo que coordinar con la ventilación, la recomendación es tratar de intubarlo al bebé, porque de esa manera me va a facilitar mucho la coordinación. Todos los que hemos reanimado pacientes externos, digamos, vieron que lo intubamos y es mucho más fácil todo teniéndolo intubado. Entonces, la recomendación es intubarlo si lo tengo que masajear. Y otra indicación puede llegar a ser la administración de adrenalina hasta tener una vía ya sea intraósea o intravenosa, ¿no? Bueno, esto ya ustedes lo saben, digamos, cuánto voy a introducir el tubo. Voy a tomar 1 centímetro desde el trago de la oreja hasta el rafe medio, y a eso le voy a agregar 1 centímetro. Y eso, lo que me dé esto, es lo que voy a tener que introducir el tubo, ¿no es cierto? Nosotros, si no, tenemos una regla mnemotécnica muy común, que es 6 más el peso. El bebé pesa 3 kilos, serían 9 centímetros al labio. Si el bebé pesa 4 kilos, serían 10, más o menos sería algo así, ¿sí? Bueno, más o menos el tamaño del tubo, ustedes lo conocen, ¿sí? Vamos a utilizar tubos 3,5 para bebés que pesen entre 2 y 3 kilos, y 3,5 a 4 para bebés que pesen más de 3 kilos. Tengan en cuenta que nosotros utilizamos tubos sin balón. ¿Por qué? Porque el tubo con balón aumenta mucho el diámetro externo del tubo y puede llegar a producir lesión de la mucosa, y porque aunque no inflemos el balón, siempre queda la duda de si alguien no se confundió, bla, 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 y infló el balón. Y se infla el balón, es muy común que se produzcan lesiones de la mucosa de la vía aérea por decúbito. Entonces, tratamos de no usar tubos sin tubos con balón. Y se puede considerar, como dice acá, considerar acortar el tubo. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la resistencia del tubo está dada por la longitud del tubo por el diámetro del tubo al cuadrado, digamos. Entonces, lo más importante es el diámetro del tubo, por lejos. Lo más importante es el diámetro respecto a la longitud. Entonces, si a un bebé le corresponde un tubo 3,5, lo ideal es ponerle un 3,5 y no un 3, porque ahí sí yo le voy a estar aumentando muchísimo la resistencia. Pero si yo le acorto el tubo, y puede ser, pero puede disminuir un poco la resistencia, pero tampoco es tan importante, digamos. Bueno, esto ustedes ya saben cómo utilizar el laringoscopio. Todo lo que es la anatomía de la vía aérea, ustedes ya la conocen. Sí, acuérdense que yo tengo que ubicar la epiglotis y la glotis del recién nacido. Fíjense acá, ¿sí? Acá está viendo la epiglotis, la glotis, las cuerdas vocales. Acá lo que pasa, el paciente está flexionado, por lo tanto está viendo la lengua, y acá el paciente está muy desflexionado, o sea, está en hiperextensión, por lo tanto está viendo la pared posterior de la faringe, digamos, ¿no? En estas dos situaciones no voy a poder intubar al paciente, ¿no? Bueno, y después, si yo no lo puedo intubar, o no tengo el tubo, o hay algún inconveniente con la intubación, o el paciente tiene alguna malformación que me impide o me dificulta la intubación, puedo llegar a utilizar la máscara laríngea. Como yo les decía, la máscara laríngea tamaño 1 es la que se utiliza para bebés de más de 2 kilos. Ahora, no sé si ya han entrado, pero en Estados Unidos existen las máscaras tamaño 0, y estaban por entrar al país, para bebés menores de 2 kilos.
Yo todavía no las he visto, todas las que he visto son de tamaño 1. Tamaño 1 es para bebés de más de 2 kilos, pero son muy, muy nobles, digamos, ¿no? ¿Cuándo debería colocar o pensar en una máscara laringea? Cuando no lo puedo ventilar y no lo puedo intubar al paciente, por cualquier problema, ¿sí? Cualquier problema que me impida esto, y cuáles son las limitaciones de utilizar la máscara laringea. No puedo aspirar. Si yo le pongo un tubo al paciente y el paciente se broncoaspiró, lo aspiro, le saco leche, le saco qué sé yo. Yo le pongo una máscara laringea, no lo voy a poder aspirar, tenga lo que tenga en la vía aérea, no lo voy a poder aspirar, ¿sí? No se sabe si es efectiva con el masaje cardíaco y con medicamentos endotraqueales de emergencia. Si yo le tengo que poner adrenalina, le pongo adrenalina a la máscara laringea y si es lo único que tengo, le pongo, pero no tengo idea de si le estoy haciendo algo, no le estoy haciendo nada, si funciona, si no funciona. No hay evidencia de que eso funcione, digamos, ¿no? Se cree que podría no ser útil en un paciente que yo necesito ventilarlo con mucha presión. Entonces puede ocurrir que en ese caso no me sirva, digamos, ¿no? Y obviamente es demasiado grande para prematuros, ¿sí? De todas maneras, hay trabajos publicados en los cuales se ha utilizado la máscara laringea como paso inicial en la RCP, o sea, el paciente necesita intubación y en vez de, se randomizaron los pacientes a intubación o a máscara laringea y se evaluó cuál fue el éxito de la RCP de las dos ramas. Y lo que se vio es que no hubo diferencias, o sea que la máscara laringea fue tan efectiva para proveer RCP en recién nacidos como la intubación endotraqueal. Son trabajos nuevos que han sido publicados hace poco y la verdad que son muy alentadores porque la máscara laringea es muy buena. Entonces, ustedes ya saben cómo colocar la máscara laringea, se coloca como en cualquier otro paciente, ¿no es cierto? No hay diferencias en el recién nacido, digamos. La colocamos igual que la colocan en los demás pacientes, ¿sí? Bueno, acuérdense que la recomendación del ILCOR, que es el Comité Internacional de Resucitación, lo que dice es que debemos tener un monitor para controlar a estos pacientes. Hay otras maneras, pero nos conviene esa. Bueno, esto ya lo contamos. Y tengan esto también en cuenta, ¿no es cierto? Que el oxímetro de pulso no es confiable, ¿sí? Acuérdense ustedes que una vez que yo inicio el masaje cardíaco, tengo que tratar de interrumpirlo lo menos posible. Tengo que ser muy, muy constante para tratar de interrumpirlo lo menos posible, ¿sí? Bueno, la ubicación ustedes la conocen, es la zona entre la línea imaginaria entre ambas mamilas sobre el esternón, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, seguimos nosotros coordinando tres compresiones y una ventilación, ¿sí? Seguimos igual, 3-1, no ha cambiado respecto a otras edades de la vida donde sí ha cambiado, ¿sí? Seguimos haciendo 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, sigue exactamente igual. Acuérdense ustedes que voy a utilizar, si voy a hacer masaje cardíaco con presiones torácicas, voy a aumentar la concentración de oxígeno a 100, si no la tenía ya a 100, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que yo les decía, hay distintos, en distintas edades de la vida donde esto ha cambiado, ¿no es cierto? Pero para nosotros sigue siendo igual, 3-1. ¿Qué vamos a utilizar de drogas? Si fuera necesario utilizar drogas, la adrenalina. Acuérdense ustedes que la adrenalina la podemos utilizar por vía endotraqueal, por vía endovenosa o por vía intraósea. Siempre diluida. En recién nacidos, siempre diluida, 1 en 10.000. Siempre diluida. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Obviamente mejora rápidamente la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, la vamos a utilizar siempre diluida 10 veces, ¿sí? Siempre. Lo ideal es la intravenosa,
Si no tenemos la intravenosa, podemos considerar la endotraqueal, y si no tenemos ni la intravenosa ni la endotraqueal, podemos considerar la intraósea. La dosis es 0,1 a 0,3, si es endovenosa o intraósea, y la vía endotraqueal es 0,5 a 1, siempre de esta dilución, ¿sí? Acuérdense esto porque en otras etapas de la vida la adrenalina endotraqueal se da sin diluir. Bueno, todo esto es lo que hace la adrenalina, no es importante. Si yo lo masajeo, lo ventilo, lo intubo, le hago adrenalina y el paciente no reacciona, no responde, uno tiene que considerar la posibilidad de hipovolemia, ¿no es cierto? De que algo le está pasando a ese paciente que no está teniendo volemia, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, considerar las expansiones de volumen. ¿Qué expansores de volumen vamos a utilizar? Solución fisiológica. Esa es la recomendada para todo. Podría ser lactato o podría ser sangre, pero normalmente en la sala de urgencias lo que más tenemos es solución fisiológica. El lactato se puede utilizar, tengan en cuenta de que puede llegar a producir acidosis metabólica en el recién nacido, porque el recién nacido tiene muy enlentecido todo el proceso de metabolismo del lactato, ¿no? Entonces, lo ideal es solución salina, pero si no tengo, podría utilizar lactato. Fíjense, la dosis en recién nacidos es 10 mililitros kilo. Esa es la dosis. Y la velocidad es en 5 a 10 minutos. Es diferente a otras edades de la vida donde la dosis es 20 y donde la velocidad es a libre, a chorro, digamos, lo más rápido posible, ¿no es cierto? En el recién nacido hay que tener mucho cuidado porque tiene un miocardio extremadamente inmaduro, incapaz de mantener cambios bruscos de la volemia. Entonces el paciente, yo le doy un puyazo de líquido muy rápido y el paciente que estaba en un shock hipovolémico, a ese shock hipovolémico le agrego un shock cardiogénico porque el miocardio es incapaz de mantener o de sobrellevar esa precarga excesiva que yo le pongo en contados segundos. Entonces, siempre 10 mililitros kilo en 5 a 10 minutos. Que esto yo sé que para los pediatras es terrible porque están muy acostumbrados a otras cosas, pero entonces se ponen un poco ansiosos, pero hay que tenerles un poco más de paciencia a los recién nacidos, digamos. Bueno, obviamente, si yo lo expando, si el bebé responde, enseguida va a reaccionar, y si no, puedo repetir la dosis de expansores siempre a 10 por kilo. Bueno, ¿qué pasa si tengo un neumotórax? Bueno, rápidamente tengo que tratar de drenar ese neumotórax, ¿sí? Acuérdense ustedes que voy a tener dos opciones, o la línea cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior, en ese lugar voy a pinchar, o segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Esos serían los dos lugares a donde yo podría colocar un Avocat, y incluso durante la RCP lo que hago es coloco el Avocat, retiro el mandril y dejo el teflón colocado al aire ambiente, y transformo un neumotórax hipertensivo en un neumotórax normotensivo que me va a permitir reanimar al paciente, y una vez que el paciente salga de su situación, le colocaré un tubo de tórax controlado, digamos, ¿no? Así que eso se puede hacer acá o se puede hacer en este sector. La hernia diafragmática congénita, acuérdense que el paciente puede hacer una hernia diafragmática congénita que haya sido rarísimo, pero puede ocurrir de que el paciente no sea diagnosticado en el periodo neonatal y que caiga a los pocos días con síntomas respiratorios severos y es una hernia diafragmática. Y en ese caso, si yo sospecho una hernia diafragmática, tengo excavación del tórax, ruidos hidroaéreos en el tórax, la indicación sería no bolsearlo y tratar de intubarlo inmediatamente, ¿sí? Y la otra indicación sería que el paciente tenga alguna enfermedad cardíaca congénita, lo mismo, es muy raro, la mayoría de las cardiopatías se diagnostican antes, desde que se implementó el test de Kemper, se diagnostican en el periodo neonatal,
inmediato, pero bueno, puede ocurrir de que el paciente tenga una enfermedad cardíaca congénita y si el paciente no responde o persiste cianótico, debería pensarla, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar si el paciente le hago todo, pero no comienza a respirar? Porque yo decía, el paciente tiene que comenzar a respirar, no comienza a respirar. Bueno, puede ser que tenga un daño cerebral ya muy marcado, que tenga una acidosis muy severa o un trastorno neuromuscular congénito, hemos visto algunos pacientes, o que esté con una sedación secundaria de drogas maternas. Si la mamá tiene un consumo problemático de sustancias, puede, sobre todo la cocaína, puede pasar a la leche y el bebé intoxicarse con drogas. Acuérdense ustedes que nosotros estamos viviendo en este momento una etapa en la cual estamos viendo muchas mamás con consumo problemático de sustancias, estamos viendo sustancias que no veíamos antes, hemos tenido mamás con heroína, mamás con éxtasis. Entonces hay un cóctel de drogas por la sociedad en este momento que uno la debe empezar a considerar ante un paciente que no responde a las maniobras de reanimación, ¿no es cierto? Bueno, siempre acuérdense ustedes que los responsables del bebé son los padres y uno debería tratar en lo posible de hablar con ellos, alguien del equipo de emergencias, mientras se realiza la RCP, debería tratar de informarles al padre. Muchas veces no es posible, ustedes saben que eso no es posible, pero muchas veces si hay alguien que pueda hablar con los padres e informarles, sería lo adecuado. Y otra cosa que eso también depende del grupo y depende de las familias, etc. Se ha visto que los padres que presencian la RCP de sus hijos tienen menos dudas, tienen menos inconvenientes y tienen duelos menos patológicos después si fuera que el bebé no sale, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en algunos lugares se les permite a los padres permanecer en la sala mientras se realiza la RCP de sus hijos, ¿no es cierto? De hecho, nosotros en la terapia intensiva neonatal y en la sala de partos le permitimos a la familia estar presentes durante la RCP, que siempre y cuando ellos acepten, ¿no? Cuando no vamos a reanimar a un bebé y cuando nosotros pensamos que ya el bebé está en una situación en la cual la evolución va a ser muy mala y entonces no es conveniente reanimarlo, ¿no es cierto? Es muy importante informar a todo el equipo que ese bebé no va a ser reanimado, ¿sí? Y puede ocurrir que haya discrepancias. En ese caso, puede ser necesario recurrir a otro profesional para no tomar una decisión solo, digamos. Siempre es conveniente ante discrepancias entre profesionales de que haya varias opiniones, ¿no es cierto? Y muchas veces hay que recurrir a comités de ética. Ustedes saben que la provincia tiene comité de éticas y uno a veces en estos momentos quizás uno realiza todo el procedimiento, hay controversias o hay discrepancias sobre lo que se hizo o lo que no se hizo, y muchas veces es bueno convocar igual al comité de ética y que se va a expedir en abstracto, digamos, porque ya el evento pasó, pero es importante para nosotros tener una opinión de un comité de ética para futuras intervenciones y también por si surgiera algún reclamo o alguna demanda o algún reclamo de la familia, es importante tener la opinión del comité de ética sobre cómo actuó el equipo tratante, digamos, ¿sí? De hecho, a nosotros el comité de ética de la provincia nos ha salvado de varias situaciones de reclamos de familia solamente porque en el comité de ética se expidió y muchas veces se expiden posteriores a cómo suceden los hechos, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo yo tengo que estar reanimando un bebé en asistolia para considerar que el intento de reanimación fue inútil? 20 minutos, dice la evidencia actual. Antes eran 10, ahora son 20 minutos, ¿sí?
Por lo tanto, si el bebé está 20 minutos en asistolia, ya uno puede considerar que la reanimación fue fallida, ¿sí? Y en ese caso, brindar cuidados humanitarios y compasivos, ¿sí? Si el bebé sale, no se olviden, muy importante, que estos bebés hacen hipoglucemia muy frecuentemente. Entonces, rápido hay que ponerle un goteo de glucosa, muy rápido, con un flujito de 4 a 5, porque acuérdense ustedes que el daño hipóxico la hipoxia produce un daño cerebral X, la hipoglucemia produce un daño cerebral Y, pero si están juntas, hipoxia e hipoglucemia, el daño es sinérgico. O sea, si yo tengo un daño pequeño con la hipoxia y un daño pequeño con la glucosa, si las junto, el daño va a ser enorme, digamos, ¿no? Entonces hay que tratar de que nunca estén juntas hipoglucemia e hipoxia. Y acuérdense ustedes que todo bebé que tuvo reanimación avanzada debe ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Es muy importante la reanimación eficaz y la comunicación efectiva, eso ustedes lo saben, ¿sí? Esto todo ya lo sabemos, ¿sí? Tratar de que haya un líder, que ese líder dé consignas cortas y claras, referirnos al compañero por el nombre, mirarse al hablar, cosa de que yo me corrobore que mi compañero me entendió lo que le dije, ¿sí? Y el doble control, por ejemplo, hacele 0,3 de adrenalina, María, hacele 3 de adrenalina, y María me contesta, ¿me dijiste 0,3? Sí, 0,3, cosa de que no haya dudas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, los dos signos vitales que yo tengo que evaluar son la respiración y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Siempre colocar en lo posible de manera preductal el oxímetro de pulso, sobre todo en los recién nacidos, porque acuérdense ustedes que si hace hipoxia, puede reabrir el ductus. Lo ideal es mezclar oxígeno y aire, eso es lo ideal. Si tengo la máscara laringea, acuérdense que es una herramienta muy efectiva, y ya hay trabajos que han demostrado que es tan efectiva como el tubo endotraqueal para RCP. La frecuencia cardíaca la voy a evaluar con el electrocardiógrafo, sí o sí, eso sería lo ideal. Y acuérdense que la relación masaje cardíaco-ventilación permanece 3:1, a diferencia de otras etapas de la vida, ¿no es cierto? Y acuérdense ustedes que cuando un bebé no responde a la ventilación y necesita soporte circulatorio, la causa por lejos más común es que lo estoy ventilando mal. Esa es la causa por lejos más común. Un recién nacido, pensemos antes de que es un bloqueo AB, de que es un cardiópata, de que esto, de que el otro, lo estoy ventilando mal. Para eso, Mr. Sopa, ¿no? La administración de drogas es rarísima en recién nacidos, pero si lo necesito, acuérdense, adrenalina o expansores de volumen. Y una vez que el paciente salió, no se olviden de ponerle muy rápido, pero muy rápido, un flujo de glucosa, porque si nos olvidamos, el paciente va a hacer hipoglucemia y el daño cerebral va a ser mucho mayor. Y nada más. A ver, acá tengo algunas preguntas. A ver, esperen que acá... Buenísimo, Darío, súper claro. Sí, Acá... justo ahí te iba a leer. Ah, sí. Tener en cuenta que cuando en el interior tenemos un neonato que fue expuesto a RCP, debemos trasladarnos a Neuquén con TET y o máscara laringea más neopaf. Solo tenemos oxígeno en la ambulancia, no hay posibilidades de aire comprimido y vamos con oxígeno puro. En ese caso que me está planteando Héctor, es lo que yo les decía. En este caso, ¿yo qué haría? Le retiro, si yo tengo eso nada más, le retiro si estoy bolseando con cable, le retiro el reservorio y lo voy a ventilar con menos oxígeno, no sé con cuánto, pero lo voy a ventilar con menos oxígeno. Si lo estoy ventilando con el NeoPAF, ahí sí no tengo posibilidades. El NeoPAF me va a dar, si lo conecto al NeoPAF al tubo de oxígeno, me va a dar 100%, y bueno, y ahí no queda otra cosa, ¿no? Bueno, acá Cristian me pregunta sobre reanimación sin clampeo de cordón
RCP aún unido a la madre. En este caso estamos hablando de RCP fuera de la sala de partos. Dentro de la sala de partos es otra historia, digamos, ¿no es cierto? Lo que me plantea Cristian, hay varios trabajos que están algunos ya publicados y otros por publicarse sobre esta nueva técnica. Cristian, te invito, estamos dando el curso de RCP en toda la provincia, ahí vamos a charlar de este tema. Pero lo de hoy era en sala de urgencias, ¿sí? Bueno, si alguien más tiene alguna duda o algo que me quiera preguntar, no hay problemas. A ver acá... No, ya está. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Darío, mira, acá me llegó una pregunta que por alguna razón no la quiso publicar, pero bueno, la pregunta es, desde un lugar muy chiquito, cuando tienen solamente bambús que son más grandes, pregunta si es demasiado erróneo agarrar un bambú desde que tienen, que puede ser uno más grande para reanimar a este paciente. Entendiendo que, bueno, por ahí justamente esto, es de urgencia, no está el insumo, están en un lugar pequeño. ¿Qué pensás vos acerca de esto? Lo ideal siempre es que si ustedes están en un lugar pequeño, vamos a suponer están en las ovejas, ¿qué posibilidades uno tiene de tener que reanimar un bebé en la guardia? Bajísima. Pero de todas maneras, lo ideal es que tengan una bolsa autoinflable de tamaño neonatal o pediátrico. No es un insumo costoso, digamos. O sea, yo no te pediría que tengas un neopá, pero que tengas una bolsa autoinflable en la guardia para uso neonatal o pediátrico, que sería... si vos tenés una bolsa de 750 mililitros, te sirve para utilizar en lactantes y en recién nacidos, y tenés sin ningún problema. Lo ideal sería que, digamos, que puedas pedir el insumo y tener el insumo. Si no lo tenés y tenés una bolsa de adultos, podés usar la bolsa de adultos. El gran drama es que tenés que controlar demasiado la presión que vas a hacer, porque acuérdense ustedes que el volumen corriente, o sea, la cantidad de aire que entra en el pulmón en cada respiración, es más o menos, en el recién nacido, es más o menos 4 mililitros por kilo. Por lo tanto, un bebé de 3 kilos o de 4 kilos, para un bebé de 4 kilos, son 16 mililitros. Es nada. Es muy poquito. Entonces, si yo tengo una bolsa muy grande, voy a tener que estar ventilando demasiado suave y mirando mucho el tórax de que no se me vaya a pinchar. Es muy común, digamos, de que, por eso yo les decía hoy, los adultos tenemos tendencia a ventilar con más fuerza que la que el bebé necesita, digamos, ¿no? Y si encima tenemos un ambú demasiado grande, estamos más en problemas. Yo les diría, traten de conseguir un ambú. El ambú de recién nacidos, el ambú, estamos hablando, ambú le decimos nosotros, es la marca comercial, ¿no? El nombre correcto es bolsa autoinflable. La bolsa autoinflable para recién nacidos va desde 350 a 750 mililitros. O sea que nosotros podemos tener una bolsa de 750 mililitros y nos va a servir para ventilar lactantes hasta el año de edad, digamos, ¿no? Y ahí ya está, tenemos solucionado el problema. A ver acá. Bueno, después hay muchas felicitaciones, Clara tu clase, muy práctico, gracias, muy claro, gracias. Acá alguien que está como asistente anónimo pregunta, ¿desfibrilar no? Desfibrilar, mirá, ¿en qué casos lo vamos a desfibrilar? Si yo tengo en el monitor de función cardíaca, tengo una arritmia para desfibrilar. Si no, en recién nacidos no tiene indicación la desfibrilación, porque la causa de paro cardíaco en recién nacidos es la hipoxia. Por lo tanto, tengo que sacar al paciente de la hipoxia. Haga lo que hagas, no me va a servir nada. Si yo llego a tener una arritmia, supónganse, lo monitoreo y el electro me muestra, por ejemplo, una fibrilación ventricular, nunca
en 32 años de médico y 25 de neonatólogo, nunca vi una fibrilación ventricular en un paciente que no sea cardiópata, ¿no? Los cardiópatas vemos todas las arritmias habidas por haber, pero en un paciente que no sea cardiópata nunca vi una fibrilación ventricular. Bueno, quizás si tengo una fibrilación ventricular y digo, es una fibrilación ventricular, bueno, hay que desfibrilarlo, pero si no, no está indicada la desfibrilación, lo que está indicado es ventilarlo, 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 y si es necesario, masajearlo, digamos, ¿no? Si yo lo ventilo bien, el paciente sale. Yo siempre cuando doy los cursos de RCP en el interior, los que me conocen ya me deben haber escuchado un montón de veces, pero yo les digo, ahora casi no voy a sala de partos, ¿no? Pero cuando era junior iba mucho a sala de partos y me encantaba ir a sala de partos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces yo bolseé un paciente en sala de partos, por ejemplo? Miles de veces, no la tengo ni contadas. ¿Cuántas veces masajeé a un bebé en sala de partos? Y qué sé yo, también muchas, pero muchas de ellas me las acuerdo. ¿Cuántas veces utilicé adrenalina en sala de partos? Y no sé, en 25 años debo haber usado 10 veces, 15 veces. ¿Cuántas veces usé expansores de volumen? 2 veces, y me los recontracuerdo. O sea que la posibilidad de que uno llegue a reanimación avanzada es porque no logró los objetivos antes, digamos, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, digamos, hay que priorizar la ventilación. Hay que ser muy, muy enfáticos con la ventilación. Bueno, creo que no hay más preguntas, Darío. También nos estamos quedando sin tiempo. La verdad, muy, muy agradecida y súper contenta por la claridad Bueno, con la que muchas tratamos gracias este tema. y a la disposición de ustedes cuando quieran, no hay problemas. Bueno, muchas gracias, Darío, y muchas gracias a todos los que participaron hoy. Hasta el próximo miércoles. Chao, gente, gracias.